cuando estando en un mismo plano, es decir, sobre el papel, solo tienen en común un punto en el infinito. Es decir, nunca se cortan entre ellas. Como hemos dicho, una perpendicular, ¿no? Bueno, tenemos rectas secantes, ¿no? Que es decir, que se cortan entre sí. Dentro de las secantes tenemos oblicuidad, ¿no? Que son oblicuas entre ellas, o perpendiculares, que como hemos dicho, tienen un ángulo de 90, forman ángulos de 90 grados entre sí, ¿vale? Y ahora vamos a ver, digamos que son secantes, ¿no? Las dos. Entre estas son oblicuas, ¿no? Porque los ángulos son diferentes. Y estas son perpendiculares. Y ahora vamos a ver el caso de las rectas que nunca se cortan entre sí. Es decir, que son paralelas. Que la denominamos, la marcamos así, para indicar que son paralelas. ¿Vale? Es decir, que nunca se cortan la recta R y la recta S, que son infinitas, solamente se cortarían en el infinito. Cuando decimos en el infinito, quiero hacer una aclaración. Quiero que os imaginéis el planeta Tierra, ¿vale? El planeta Tierra es una esfera que, sin embargo, tiene paralelos, ¿no? Lo llaman los paralelos, el paralelo y meridiano, ¿no? Los paralelos son los horizontales y los meridianos son las horizontales. Los meridianos son las verticales. Es decir, si esta es la Tierra, ¿no? Pues tiene paralelos, que por ejemplo el Ecuador es un paralelo, y meridianos, ¿no? Que por ejemplo uno muy conocido es el meridiano de Greenwich, que pasa por Barcelona, por la provincia de Barcelona. Por lo tanto, ¿cuántos paralelos tiene la Tierra? Pues tiene varios paralelos, ¿no? Y meridianos, pues tiene muchos meridianos. Digamos que estas rectas se consideran entre sí paralelas, pero claro, se unen en un punto, en el caso de una esfera, ¿no? Se cortan en el polo norte y en el polo sur, pero por eso decimos que se cortan en el infinito, porque la geometría plana en sí, la geometría de Euclides, eh, no es correcta, no es perfecta y hay varios enunciados pues que no son correctos. ¿Vale? No quiero, os estoy explicando demasiado, no quiero liaros. Simplemente quería que vierais lo que es el concepto del infinito, ¿no? Del infinito. Cuando se dice que dos rectas son paralelas cuando se cortan solamente en el infinito. Es decir, para nosotros nunca se van a cortar, pero sí existe. Las leyes físicas determinan que el paralelismo en sí no existe, ¿vale? Porque es imposible en nuestro mundo. No obstante, para el dibujo, si empleamos rectas paralelas, ¿vale? Voy a explicar de nuevo cómo podéis dibujar las rectas paralelas y perpendiculares con la escuadra de cartabón, para que os quede claro, ¿vale? Tenemos el cartabón y la escuadra. Pues si dibujo una recta cualquiera y quiero hacer su perpendicular, simplemente tengo que girar el cartabón y colocarlo donde yo quiera, ¿vale? Aquí, aquí o aquí. Daros cuenta que hemos dibujado tres perpendiculares a la horizontal, pero las verticales en sí son paralelas entre ellas, ¿vale? Por lo tanto, para hacer las rectas paralelas solamente tenemos que dibujar la recta que queramos y subir o bajar la escuadra dependiendo de dónde la queramos colocar, ¿vale? Y así podemos hacer paralelas infinitas. Sin necesidad de ir midiendo con, con la regla los centímetros, ¿vale?
Dentro del paralelismo, pues podemos ver, pues queremos una recta, ¿no? Tenemos la recta R aquí, que dibujarla, con el punto A, ¿vale? Entonces tenemos dos semirrectas, ¿no? Esta semirrecta y esta semirrecta. Quiero dibujar una, una recta paralela a cierta distancia. ¿Qué distancia? Pues voy a dibujarla aquí. La distancia, esta. Esta va a ser el segmento D, que va a determinar la distancia eh, de la paralela, ¿no? Que va a ser por A. Pues ¿cómo mido la distancia? Pues la distancia de una recta la medimos trazando su perpendicular. Vamos a aprovechar el punto A, ¿no? Vamos a dibujar una perpendicular. Y ahora vamos a medir con el compás la distancia. Es decir, ponemos aquí, lo abrimos para que coincida. Y ahora solamente tenemos que llevar el centro a nuestro punto A de la recta y marcar por arriba y por abajo, ¿no? Este problema tendrá dos soluciones. Pues ya simplemente para dibujar la recta paralela a la recta R, simplemente tengo que colocar la escuadra con lo que sería la hipotenusa, ¿no? De la escuadra, la hipotenusa se ve, ¿no? La hipotenusa y los dos catetos. Los dos catetos forman el ángulo de 90 grados. Pues colocamos la hipotenusa de la escuadra en la recta. Y ya la llevamos a la marca que tenemos aquí. Podéis colocar el lápiz, la punta del portamina y dibujamos la horizontal que es paralela a R, y aquí tenemos la horizontal que es paralela también a R. ¿Veis? Y así tenemos las rectas que son horizontales entre sí. Son sencillos. Hasta ahora todo debe resultar sencillo más o menos. Para muchos aburridos porque serán cosas que ya sabéis. Pero vamos a seguir avanzando, ¿vale? Vamos a continuar y vamos a ver vamos a aprender a dividir las rectas o los segmentos, ¿vale? Es decir, tengo la recta R o semirrecta, ¿no? Porque empieza aquí. Y la quiero dividir en, digamos, 7 partes iguales. Me da igual las dimensiones. O, por ejemplo, para hacerlo más complicado, no vamos a hacer la semirrecta, sino un segmento. Vamos a ponerle un fin, ¿vale? La recta R con el punto A y el punto B. Y queremos dividirla en 7 partes iguales. ¿Cómo podría hacerlo? Por un método, el que haría cualquiera, ¿no? Sería mediría. En este caso, por ejemplo, bueno, no voy a medirlo. ¿Cuántos centímetros, no? Pues cogería mi calculadora, la dividiría entre 7 y ya sabría cuántos centímetros tiene, cuántos milímetros en este caso tiene la recta. Pero no sería un método exacto, porque las matemáticas siempre salen decimales, decimales y más decimales, y nuestra regla no coge los decimales, ¿vale? Lo haremos de forma gráfica. ¿Cómo lo haremos de forma gráfica? Pues sencillo, siguiendo este teorema, que es, quiero 7 partes iguales. Pues voy a abrir el compás en la apertura que yo decida más o menos, que me resulte cómodo, y voy a abrir aquí otra recta con el ángulo que yo decida. Me da igual el ángulo que haya entre la recta R y la recta Q, ¿vale? Da igual. Pero esta recta Q la voy a dividir en 7 partes iguales, me da igual. Como no tiene fin, en una semirrecta, digamos, puedo hacer 7 partes iguales hasta donde llegue.
Así que con el compás hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Tenemos una parte, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Veis que esta apertura del punto A al punto que hemos puesto como 7 es mucho mayor que la recta, que el segmento AB, ¿vale? Le faltaría todo esto. Pero con estas limitaciones regulares encontramos, podemos dividir el segmento AB. ¿Cómo lo haremos? Pues unimos el punto B del final del segmento con el punto 7, el último punto. ¿Vale? Y aquí tenemos otro segmento auxiliar, ¿no? Que tiene una determinada angulación. En este caso, pues da la casualidad que casi se ve como un ángulo recto, pero no tiene por qué ser un ángulo recto. Si yo hubiera hecho las divisiones del compás más abiertas, digamos que tal que así, pues imaginaros que hubiera hecho 1, 2, 3 y me llegaría el número 7 muy lejos. Por lo tanto, esta recta vendría por aquí. O si hubiera abierto el compás de una forma más pequeña, más pequeño, pues tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues tendría el punto 7 por aquí, ¿vale? Y entonces el ángulo vendría tal que así. Por eso digo que este ángulo da igual. Este ángulo que se forma aquí no tiene por qué ser siempre el mismo. Varía, dependiendo de la apertura que elijamos para hacer las divisiones. ¿Cuál es el truco? Pues tan sencillo como hacer paralelas a esta recta que une el punto 7 con B. ¿Cómo lo hacemos? Como hemos hecho aquí, ¿vale? Hacemos paralelas, pues poniendo la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Que forma la escuadra. Y simplemente lo llevamos hasta las delimitaciones. Y hacemos rectas auxiliares, que no debemos marcar muy fuerte, porque no la queremos en nuestro dibujo. Y la llevamos hasta el segmento AB. El 4, ahora el 3, el 2 y el 1. Y vemos cómo el segmento AB se ha quedado dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguales. Pues podríamos hacerlo así con cualquier segmento. Este es un método mucho más exacto que utilizar los milímetros, ¿vale? Porque siempre, como hemos dicho, matemáticamente vamos a encontrarnos con los decimales. Y hasta ahora, pues ya con esto damos lo que es los conceptos básicos del punto, la recta y el plano.